Hola, bienvenidos al Love Mode Podcast. Soy tu host Andrea y hoy vamos a hablar de un tema que, aunque no lo sepamos, siempre marca nuestras relaciones y es el apego. ¿Por qué nos cuesta confiar? ¿Por qué nos apegamos tan rápido o tan poco? ¿Y qué tiene que ver todo esto en cómo nos vemos a nosotros mismos? Y para hablar de esto me acompaña la doctora Steph García. Ella es psicóloga clínica, experta en apego y en autoestima. Así que, Steph, bienvenida. André, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar acá. Creo que estos espacios son muy enriquecedores porque llevarle un poco de conocimiento a las personas cuando pues hay tanta ola de información, pero una persona que realmente se ha dedicado a estudiar este tema y que les pueda dar la información desde el conocimiento, creo que es muy valioso porque yo también lo hago, ¿sabes? Yo también busco personas que son expertas en ciertas cosas y yo digo: "No, si esta persona sabe, yo necesito saber cómo es que funciona esto". De Entonces, acuerdo. muchas gracias por la Sí, invitación. no a ti, Steph, por estar acá. Y la idea de este episodio es entender de dónde vienen nuestras formas de amar, cuáles son esos tipos de apego, cómo nos están afectando o cómo nos están influenciando de manera positiva y qué podemos hacer para utilizarlos para tener relaciones más saludables. Entonces, a mí me gustaría empezar con la pregunta de ¿qué son los apegos? Mira, André, el apego es como un vínculo emocional que formamos en primera instancia cuando estamos chiquitos con nuestras primeras figuras de apego. Nuestras primeras figuras de apego, llámese papá, llámese mamá, o las personas con las que más pasamos tiempo, ¿cierto? Puede ser un abuelo, puede ser un tío, puede ser incluso, digamos que las personas que han sido adoptadas, sus padres adoptivos, pero es la persona con las personas con las que más pasamos tiempo, esos son nuestras principales figuras de apego, y a través de ellos es que nosotros aprendemos qué es el amor. Si nos sentimos amados, si nos sentimos seguros, si nos podemos sentir valorados en un vínculo amoroso, ¿sí? Eso es básicamente el apego. Es como un molde emocional. Y a través de ese molde emocional, yo aprendo a confiar, a vincularme y además es un molde que seguimos usando durante nuestra vida de adulta para vincularnos con con nuestros hijos, con nuestros jefes, con nuestros amigos y claro, con nuestras parejas. Y he escuchado que hay varios tipos de apego. Quisiera hablar un poquito de los tipos de apego y cómo se ve cada uno. Son principalmente cuatro estilos de apego, ¿sí? El primero es el apego seguro al que todos necesitamos apuntar si es que queremos sanar nuestro apego. A veces las personas, digamos que malinterpretan el apego es el vínculo emocional. Los apegos inseguros son los que están mal, ¿cierto? Cuando nos vinculamos. Entonces, el primero él es el apego seguro. Las personas con apego seguro fueron criadas sintiéndose amadas, vistas, escuchadas, sintieron mucha consistencia en la forma en la que se sintieron amados por sus cuidadores, se sintieron sostenidos, se sintieron regulados, se sintieron que sus emociones eran reguladas desde pequeños. Entonces, estas personas cuando crecen son personas que se sienten muy seguras en sus vínculos, son personas que aman sin perderse en las relaciones, pueden poner límites desde el amor, se comunican con asertividad, ¿cierto? No tienen miedo a expresar sus necesidades y saben pedir lo que sienten sin necesidad del miedo o de la culpa, porque en otros estilos de apego lo que pasa es que, por ejemplo, en el apego ansioso, las personas aprenden que el amor es impredecible. Esa es la base del apego ansioso. A veces hay y a veces no hay. A veces me siento amada y a veces no me siento amada. Algo muy particular de ese estilo de apego es que las personas, cuando vienen a terapia, ellas me dicen: "No, pero es que a mí me amaron mucho". Y sí, uno se pudo haber sentido muy amado mientras crecía con ese estilo de apego. El tema aquí es que había una ambivalencia, por eso se llama estilo de apego ansioso ambivalente, porque yo sentí que mi figura de apego, em, a veces me amaba y otras veces no. A veces había mucha conexión emocional y sentía como abandono emocional y rechazo, ¿cierto? Entonces son Ujú. personas que en su vida de adulta buscan constantemente aprobación, temen al abandono, son personas que se sienten inseguros, les cuesta mucho confiar en su pareja y además cuando están adultos son personas que buscan constantemente muestras de afecto, de conexión, son un poco demandantes, a veces incluso celosos y necesitan mucho contacto, tener mucho contacto con la otra persona para poder sentirse seguros. Las personas con un estilo de apego evitativo mm,
son personas que aprendieron cuando estaban pequeños que mostrar sus emociones no era seguro, ¿cierto? Porque cuando lo intentaron, los niños cuando muestran sus necesidades lo hacen a través del llanto, ¿cierto? Si tengo hambre, si tengo sueño, si quiero que me carguen, si quiero que mi mamá esté cerca, yo me comunico a través del llanto. Entonces, si en el momento de comunicarme, yo leí incluso un gesto de mi figura de apego donde hubo rechazo, porque no necesariamente tiene que ser una palabra de rechazo. Los niños también entienden los gestos de rechazo. Si yo no siento que están atendiendo mis necesidades, si siento no sé si ustedes han visto esas mamás que cuando están cansadas le empiezan a generar esos gestos a los niños, empiezan a hacer esos gestos, ay, este culicacado es insoportable, ya no me lo aguanto más. Ujú, Ese gesto o ese tipo de gestos de manera regular le empiezan a hacer sentir al niño que lo que siente no es importante y que sus necesidades no son importantes. El niño lo que ujú, aprende es que es mejor quedarse solito, calladito. Entonces se vuelven solitos, es el típico niño que crece siendo súper independiente, que tú desde que tú lo ves, es un niño súper independiente, casi no modula emociones, no expresa casi sus emociones, son personas que les cuesta mucho la conexión emocional y se sienten muy cómodos en la independencia, ¿sí? A ellos les gusta la libertad, ujú, en las relaciones adultas son personas que valoran mucho sus espacios íntimos, de quiero este espacio, quiero hacer esto con mis amigos, quiero estar solo, a diferencia de las personas con estilo apego ansioso que les cuesta un montón entender que su pareja necesita espacios, que necesita espacio con sus amigos, que a veces quieres estar solo, ¿cierto? ujú. Y las personas con apego desorganizado creo que es uno de los temas, o para mí es uno de los estilos más complejos de trabajar en la terapia, porque hay una mezcla entre la ansiedad y la evitación muy marcada. Muy, muy marcada. Entonces, Mm, son personas que sufrieron de pequeños maltrato, violencia, negligencia. Entonces, son personas que reaccionan al contacto de manera muy marcada, pero a la ausencia de manera muy marcada. Suelen ser personas muy impulsivas dentro de los vínculos. Entonces, parece que hoy te están amando, te aman, te quieren, te adoran y al otro día te detestan, ya no quieren verte, ya no quieren estar cerca y se nota muchísimo el patrón de desorganización, ¿sí? En la forma en la que aman. Entonces suelen mm. sentir mucha desconfianza en sus vínculos, y es uno de los de hecho, lo que he notado en la terapia es que cuando veo a una persona con un apego desorganizado, usualmente está conectado a un tipo de trastorno de la personalidad, ¿cierto? Un trastorno límite Sí, de la personalidad, trastorno narcisista de la personalidad, sí. Entonces, es uno de los más retadores, diría yo. Usualmente está conectado a algún trastorno de la personalidad. Esos serían básicamente los 4 estilos de apego. Steph, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando una persona con apego evitativo o apego desorganizado conoce a una persona y empieza una relación con una persona que tiene un apego ansioso? Empieza el caos. ¿Sí? El caos son relaciones que suelen ser muy, muy caóticas. Son personas que, por ejemplo, si tengo un estilo de apego ansioso muy marcado y tengo un estilo y me conozco con una persona con un estilo de apego evitativo, ¿qué es lo que usualmente pasa? Eso es lo que tú ves en Así la que, terapia, porque sí, porque usualmente hay un tipo de compatibilidad traumática, ¿sí? Tú eres una persona evasiva y tú me recuerdas el abandono emocional que me generaron de pequeña, entonces eso me conecta más contigo, ¿sí? Y viceversa. mm, Entonces son personas que, digamos, una persona habitativa con una persona ansiosa. La persona ansiosa quiere conexión, quiere que la llames, quiere contacto físico, quiere respuestas rápidas, quiere que tú estés, quiere presencia. La otra persona el apego evitativo empieza a sentirse abrumado y él no quiere contestar todo el tiempo, él quiere estar solo, él quiere sus espacios y empiezan un juego en el que yo te persigo y yo me alejo, yo te persigo y yo me alejo, y así en un círculo vicioso en el que yo te persigo y quiero conexión, por favor, necesito conexión contigo. Entonces llegan las personas a que me dicen, Steph, es que me deja de contestar yo no sé cuántas horas, sí, y a mí me empieza a dar esa ansiedad. Y el evitativo me dice, pero es que yo no estoy pendiente de mi celular, yo tengo otras cosas que hacer, ¿sí? Además también, ¿por qué le tengo que estar contestando constantemente? Hay un tema de la persona evitativa es una persona súper racional. Como es una persona mm, muy racional, no suelen comprender mucho las emociones de su pareja. Entonces, digamos, yo soy una persona evitativa y tú eres una persona ansiosa. Y yo te digo, mi amor,
pero es que tú casi no me has llamado durante la semana. Tú eres una persona con estilo de apego ansioso y yo ahorita yo te digo, pues sí, pero pues te llamé el lunes, te llamé el miércoles y te llamé el viernes, ¿qué más quieres? La persona con estilo de apego digo, racionaliza todo y le cuesta mucho empatizar con la emoción del otro. Empatizar que el otro lo que le está queriendo decir es, me hace falta que me llames, me hace falta hablar contigo, me hace falta que nos veamos, pero la persona con estilo de apego evitativo, uno de sus rasgos característicos es que la empatía no es que se les dé muy bien. Y tú sabes que la empatía es entender un poco cómo siente el otro sus emociones. Y eso le cuesta bastante a la persona con apego evasivo. Entonces empieza ese círculo vicioso en el que yo te persigo por conexión y tú te alejas de mí porque te sientes abrumada de querer tanta conexión y yo quiero estar a solas. Y eso se vuelve una relación en la que encontrarse es muy retador y la terapia les puede ayudar muchísimo a eso. ¿M? ¿Y qué puede hacer una pareja, digamos, que tiene esa dinámica para que la relación funcione? Lo primero es que cada uno tiene que reconocer cuál es su estilo de apego y desde dónde están amando, ¿cierto? ¿Cuáles son sus heridas emocionales? Aquí hay un tema y es que las personas con estilo de apego ansioso son las personas que más me llegan a la terapia, ¿cierto? Porque son personas que les cuesta mucho regularse por su cuenta, entonces buscan a alguien que los regule, un corregulador. Usualmente el terapeuta es la persona que los ayuda a corregularse y en terapia no les ayuda a autorregularse. Normalmente su corregulador, ellos buscan siempre que la pareja los regule. Entonces, una persona con apego ansioso es una persona que puede llegar a ser más consciente porque es una persona que busca ayuda, ¿sí? Para poder resolver sus conflictos internos. El tema acá, el que me parece un poco delicado y lo que hace que a veces sea un poco retador que las parejas entiendan es que la persona con apego evitativo no suele buscar ayuda, cree que lo puede resolver todo por su cuenta y no creen los psicólogos. Entonces, Ah, ok. es un patrón que es algo muy común. Entonces, lo primero que una pareja necesita hacer es darse cuenta desde dónde están amando, ¿sí? Porque si yo tengo un estilo de apego evitativo y yo digo, ay, no, pues es que yo soy así normal. O sea, ay, ¿cuáles psicólogos? Ni qué psicólogos. Eso es normal que yo quiera estar solo y no te quiera ver todos los fines de semana. Si yo no lo reconozco, es imposible poder trabajar en eso. ¿M? Entonces, a veces Ujú. a mis pacientes yo les recomiendo, vete metiendo, sé muy persuasiva con tu pareja, ve metiéndote por, amor, lee esto, amor, escucha este podcast, para que la persona vaya de pronto viendo desde afuera que no sea su pareja y la persona pueda empezar a sentirse identificada y empieza a decir, wow, sí, a mí me cuesta empatizar o a mí me gusta estar solo o a mí me cuesta la conexión emocional, como irle tirando cositas para que la pareja se dé cuenta. Pero el primer paso es darse cuenta desde dónde están amando cada uno y el segundo paso es identificar qué detona mi pareja, porque a ti te detona algo de mí y a ti te detona algo y a mí me detona algo de ti. Entonces, vamos a poder, reducir ese tipo de comportamientos, ¿cierto? Para que mi pareja se sienta más cómoda, para que mi pareja se sienta segura, para que mi pareja tenga confianza. Si a mí me detona de ti, que cada que yo te voy a decir algo, tú inmediatamente me invalidas, como, amor, es que tal cosa, anoche llegaste muy tarde y yo, estos días has estado llegando muy tarde y me gustaría que pasáramos más tiempo juntos, te digo yo a ti. Y entonces llegas tú inmediatamente, lo primero que me dices es, ay, pero si estaba trabajando, ¿qué más quieres? Pero qué problema contigo, nada es suficiente para ti. Si yo sé que mi forma de contestarte te detona, pues voy a buscar una forma más asertiva de hacerte saber que estos días he tenido más trabajo de lo normal y que por eso no puedo pasar tiempo contigo, pero que podemos pasar más tiempo la próxima semana. ¿Sí ves? Pero una persona con estilo apego ansioso, tú no le puedes responder, ay, otra vez vas a empezar, no es que tengo trabajo toda esta semana, porque eso lo único que va a hacer en esa persona es detonar más la angustia, la ansiedad y el miedo al abandono. Sí, yo Ujú, necesito saber qué detona mi pareja para empezar a cambiar esos patrones de comportamiento y así podernos entender mejor. Si yo sé que tú tienes un ujú. estilo de apego evitativo y tu herida es la herida de rechazo, ¿m? Y cuando tú me estás explicando, por fin te abriste porque ellos no se abren fácilmente. Por fin te estás abriendo y me estás diciendo lo que sientes. Y yo inmediatamente empiezo a hacer caras de, "Mm, claro, este gesto inmediatamente le va a dar, porque es que recuerda que está el lenguaje y el paralenguaje. No solamente, nosotros no solamente nos comunicamos a través del lenguaje hablado, ¿sí? El paralenguaje, que son los gestos,
inmediatamente mi pareja va a decir, no, pues yo para qué estoy hablando si mira todo el gesto que estás haciendo. Es un gesto de rechazo a lo que yo estoy diciendo. Un gesto de rechazo a tu pareja literalmente le va a tocar la herida de rechazo a tu pareja. Entonces es una persona que ya nunca más se va a querer abrir contigo en las conversaciones porque hablar contigo significa sentirse rechazado por medio de tus gestos. Entonces, si te das cuenta cómo hay que cada uno irse viendo y notando qué detona la pareja, qué heridas nos tocamos, porque cuando yo te hago ese gesto a ti, interesante saber esto, yo te hago ese gesto de, claro, y eso me detona a mí, eso qué herida emocional está conectado, ¿sí? O sea, eso que, eso es como un gatillo emocional, ese gesto, y eso está usualmente conectado a una herida emocional que no tiene nada que ver con mi pareja, tiene que ver con mis primeras figuras de apego, ¿sí? Eso principalmente. Qué interesante, Steph. Yo siento que para eso aprender, tratar de enfocarnos como en el desarrollo personal, en conocernos muchísimo, es algo muy valioso porque finalmente eso que nosotros aprendemos y lo que trabajamos de nosotros es lo que vamos a llevar a una relación. Pero si no creemos en herramientas, si no creemos en terapias, si creemos que todo, que podemos con todos solos, va a ser muy complejo. Gracias por compartir eso. Otra pregunta que yo tengo está relacionada con la autoestima. Algo he escuchado Ujú. por ahí que el apego está muy relacionado con la autoestima. ¿Esto es cierto? Y si es cierto, ¿cómo lo podrías explicar tú desde la psicología? Autoestima y apego o estilo de apego. Ok, mira, yo se los explico a mis pacientes así. El estilo, el apego seguro y una autoestima sana son amiguitos, ¿cierto? No es posible, por lo menos para mí, por mi conocimiento, que tú tengas un estilo de apego seguro y una baja autoestima. No, no, o una autoestima que no está trabajada. No. Tú tienes un estilo de apego o tú tienes un estilo de apego inseguro, desorganizado, por ejemplo, o ansioso o evitativo y que tengas una sana autoestima. No es coherente, ¿cierto? Porque cuando tú tienes una sana autoestima, eres una persona que también sabe poner límites, que sabe expresarse. Lo que te decía ahorita del apego seguro, que sabe expresar sus necesidades sin miedo, que sabe sostenerse a sí misma, que sabe regularse. Es una persona que no teme al abandono, es una persona que conoce muy bien sus límites. No es perfecta, obvio, no, también llora, también sufre, también le duelen muchas cosas. Entonces, básicamente, los rasgos que yo te puedo decir de una persona con una autoestima sana son los rasgos casi súper parecidos de una persona con un apego seguro. Entonces son casi que lo mismo. Si tú trabajas por tener un apego seguro, literalmente estás trabajando para tener una autoestima sana, ¿sí? Eres una persona autorresponsable, eres una persona que no se critica a sí misma, eres una persona que eres capaz de reconocer tus errores. O sea, básicamente estamos hablando de dos cosas muy parecidas. Entonces, lo que pasa es que las dos tienen la misma base emocional, ¿cierto? La Mm. misma base emocional, la misma base emocional. Cuando tú estás creciendo con tus figuras de apego que te hacen sentir seguro, te hacen sentir visto, te hacen sentir amado, entonces esa misma personita crece con una autoestima sana porque dentro de su sistema de creencias es una persona que se siente merecedora, digna de amor, suficiente. Por el contrario, porque si tú ves el autoestima es un sistema de creencias que está completamente distorsionado. Entonces, claro, cuando una persona no tiene una sana autoestima y no creció sintiéndose en un ambiente seguro, es una persona que su base emocional es no soy lo suficientemente, no voy a ser lo suficiente, no soy suficiente para nadie, no soy digno de amor, no merezco amor. Entonces, en términos de psicológicos, cuando una persona crece con un apego inseguro, es una persona que en su sistema de creencias va instalando creencias como esta, de esa base que yo te digo, no soy suficiente, ¿sí? No merezco ser amada. Y tiene la misma base emocional, un apego inseguro y una autoestima que está sana, no está sana, tiene la misma base emocional, no se sienten suficientes y no se sienten merecedoras de tener un amor sano. ¿M? Y una persona que, digamos, toda su vida ha tenido una autoestima baja, puede llegar en algún punto a transformar esa autoestima y cómo la puede trabajar. Sí, claro, se puede completamente. Creo que no es tener una autoestima, pues que no está sanita, no es, no es una sentencia.
Tengo que aprender a identificar qué partes de la autoestima necesito trabajar, porque la autoestima es un concepto súper amplio, ¿cierto? Que comprende muchos otros conceptos, mm, autoimagen, autoaceptación, autorreconocimiento, autorreforzamiento, muchos autos. Entonces, yo necesito aprender a identificar cuál es la parte de mi autoestima que necesito trabajar, ¿sí? Usualmente, a mí me gusta utilizar a mí en terapia. Me gusta ir a la raíz de esos problemas de autoestima porque allá es donde se sanan de raíz y es mucho más fácil que la persona vea cambios en su vida de adulto. Yo sí les voy a decir una cosa. Por las investigaciones que he leído y todo el tiempo que llevo estudiando sobre la autoestima, tú no tienes una autoestima sana en 2 meses, ni en 3. Incluso para que tú puedas empezar a cambiar esos patrones de comportamiento y se instalen genuinamente en ti, y tú empieces a actuar desde una autoestima sana, por lo menos 1 año y medio, 2, ¿sí? Yo estuve leyendo un estudio que decía que la autoestima afecta más cómo percibimos nuestras relaciones que cómo realmente son. Entonces, la manera en que lo interpreté es a veces tener baja o buena autoestima. Es como un lente en cuanto a cómo estamos viendo al otro. Sí, lo que pasa es que cuando no tenemos una autoestima trabajada, incluso podemos tener una pareja que nos muestre su amor, pero nuestra autoestima no nos va a permitir verlo, ¿cierto? No nos va a permitir recibirlo, no nos va a permitir notar que esa persona, digamos que puede estarnos dando el amor que nos merecemos, pero si yo siento que no lo merezco, si yo no me siento suficiente, pueden ser esas relaciones en las que yo no me siento suficiente nunca porque intento satisfacer las necesidades de mi pareja, pero para mi pareja nunca es suficiente, ¿sí? Mm, Entonces, claro, ujú. si yo no tengo una autoestima sana, no, sea lo que sea que tú me des, no es suficiente para mí, porque yo lo que estoy pidiendo es que seas como casi que mi mamá o mi papá, o que tú me salves, o que me des ese vacío que tengo interior, y mi pareja jamás va a poder llenar ese vacío, ¿cierto? Entonces sí pasa Ujú. que vemos a la persona desde un lente completamente diferente, o incluso podemos ver cosas donde no las hay, podemos sentir celos, inseguridad, miedo, cosas desde la imaginación, cosas que no tengo evidencia, pero en mi mente están. Entonces puede ser la persona que empieza a sentirse celos o insegura porque está imaginando que su pareja le está siendo infiel, pero no tiene evidencia de nada de eso, ¿cierto? Pero como tengo una herida que sanar, como no me siento segura, o porque tengo una herida de traición, porque no puedo confiar en las personas, entonces estoy constantemente pensando que mi pareja me va a ser infiel. Claro. Entonces sí afecta. O sea que eso es ver un poco la relación como desde la carencia, esa carencia constante de que falta algo, ¿cierto? Sí, hay una sensación de vacío, de no, de carencia, de me falta algo. Y puede que se la empecemos a pedir a nuestra pareja como a esas necesidades, a pedir a nuestra pareja de alguna manera que las llene, que las llene, que las llene, y eso no va a pasar, nunca va a ser suficiente porque no es tu pareja la que se encargue, pues, de hacer eso. Entonces se vive la relación o la vida misma desde la carencia, ¿cierto? Porque ahorita estamos hablando de relaciones de pareja, pero yo lo puedo ver no sé, en mi trabajo. La base del síndrome del impostor es la baja autoestima. Es una persona que está Mm, súper calificada, cualificada, es una persona que tiene potencial, pero ella en su mente dice: "No, no, mejor no hago esto, mejor no presento esto, mejor no hablo esto, mejor no, porque a la gente no le va a gustar". ¿Mm? O ujú. sea, la persona realmente no puede percibirse a sí misma. El resto del mundo la puede percibir como una persona inteligente, cualificada, calificada, que tiene las habilidades, pero ella misma es incapaz de percibirlo, ¿cierto? Y como ella misma es incapaz, es una persona que constantemente tiene miedo a avanzar, tiene miedo a dar otros pasos. Y el miedo no es un problema. El problema es cuando el miedo te paraliza, porque todos sentimos miedo cuando vamos a salir de la zona de confort. El problema es cuando ese miedo no me permite ser la persona que yo quiero ser. Y la base de ese trastorno o de ese problema emocional es una baja autoestima. Eso que estamos hablando conecta con otro hallazgo de otra investigación que me pareció brutal y es la relación entre la baja autoestima y quedarnos en relaciones insatisfactorias. Eso es cierto que hay personas que les cuesta muchísimo soltar
esas relaciones negativas, digamos lo que hoy en día llaman tóxicas, por una baja autoestima? ¿Hay alguna relación en esto? Claro, claro, Andrew, mira, es que cuando tú estás en una relación en la que mm, tú no te ves a ti mismo como una persona con valor, valiosa, entonces esa relación ya entra en desventaja porque es una relación usualmente que termina en una relación de dependencia emocional, ¿cierto? Bajo autoestima igual a dependencia emocional, ¿cierto? Entonces, tu pareja está acá, tú estás acá, idealizamos a nuestra pareja, eso sí la vemos con una, mejor dicho, tiene es perfecto, es perfecta. Y yo acá, yo no valgo, yo no soy suficiente, yo me tengo que quedar acá toda la vida porque ¿quién más me va a mirar? ¿A mí quién más me va a aguantar? ¿A mí quién más me va a ver? ¿Cierto? Entonces son relaciones que entran en desequilibrio. Claramente no me voy a querer ir de una relación en la que yo no me siento suficiente y no creo que voy a poder tener nada mejor que lo que tengo. Entonces me quedo aguantando, soportando, porque yo a mí misma no me siento, yo no me sé soportar a mí misma, porque yo no puedo ver lo valiosa que soy. Entonces, porque básicamente yo valgo en función de lo que de mi pareja, ¿cierto? Y claro, es una relación que está completamente, pues, desequilibrada. Entonces, sí, es verdad que cuando no tienes una autoestima que está sana, te aguantas estar en una relación de pareja porque simplemente tú no ves en ti tu valor y qué tan suficiente eres, y qué tan capaz eres, ¿no? Cuando una persona empieza a experimentar esa baja autoestima tras terminar una relación, no fue que se haya terminado la relación, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que la persona empieza a tener un diálogo interno hiper negativo en la que ella es culpable, se fue porque yo no soy suficiente, me engañó porque hay otras mejor que yo. Entonces imagínate una persona teniendo 24/7 como una vocecita dentro en su cabeza diciéndole que no vale, que no es suficiente, que está fea, que no sirve, que está gorda, que la dejaron por esto, que yo no sé qué. Inmediatamente su autoestima va para el piso. Sí, porque además sucede que, a ver, es normal que uno tenga pensamientos negativos después de una ruptura, normal. Es más, es normal tener pensamientos negativos en la vida, ¿cierto? El tema es qué hago con esos pensamientos, ¿cierto? ¿Qué hago con ese diálogo interno? ¿Me lo creo? ¿Reflexiono sobre eso? ¿Realmente me pongo los pies en la tierra y digo, no, venga, es que tenía responsabilidad en tanto, esta era mi parte de responsabilidad? Si me hago responsable de mi parte, pues lo único que puedo hacer es mejorar para una próxima relación. El trabajo interno es uno de los trabajos más importantes y que creo que es para toda la vida. Yo agradezco tanto mi trabajo porque mi trabajo me obliga a hacer un trabajo interno todos los días de mi vida. ¿M? O sea, Ujú, lo tengo que hacer. Entonces, cuando yo hablo con mis pacientes, es como que recordarme a mí misma el trabajo interno que tengo que hacer todos los días. Pero como no todas las personas tienen la fortuna de tener ese trabajo, entonces se olvidan de que tienen que trabajar esa parte interna, sus dolores, su diálogo interno. Mira, una de las cosas que he aprendido durante toda la terapia, mientras que soy psicóloga, es que tu diálogo interno o te eleva o te destruye. Y las personas no tienen ujú. conciencia de su diálogo interno, no saben cómo dominar su diálogo interno. Parece que su diálogo interno los domina a ellos y ellos no tienen ningún dominio. Parece que todo lo que yo pienso de mí es como si fuera una verdad absoluta. No me siento ni la Ok. cuestiono, ni la reflexiono, ni la... Me identifico inmediatamente con lo que yo pienso de mí mismo. Y si yo me identifico con el hecho de que soy una persona insuficiente, pues claro que mi autoestima se va a marchitar inmediatamente después de que termine esta relación. Una de las primeras cosas que siento que en la que tenemos que tener mucha habilidad es aprender a escuchar al que habla, como dice Eckhart Tolle en su libro. Escuchar al que habla es esa voz en nuestra cabeza. Y esa voz, desde el minuto uno que nos despertamos, empieza a hablar. Tan, 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 tan. Cuando una persona no tiene conciencia, por ejemplo, de ese diálogo, es cuando se dice un montón de cosas, se maltrata, se, se, se daña a sí misma, se culpa, se critica. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es ser consciente de cuál es mi diálogo interno, o sea, yo qué me digo, cómo me lo digo, incluso el tono de voz, porque nuestro diálogo interno tiene un tono. Yo le enseño, por ejemplo, a mis pacientes que pongan es como un recordatorio, por ahí 3 veces al día. Y en el recordatorio les aparezca un mensaje que diga qué estoy pensando, ¿cierto? Y entonces en el celular escriban qué estoy pensando. Pero hay personas que viven tan desconectadas de sí mismas que llegan y me dicen en la terapia,
ay, Steph, a mí me llegó eso y yo no estaba pensando nada. Falso. Estás pensando siempre pensando. Estás siempre pensando algo. Que no te hayas dado cuenta porque tú estás en una nebulosa por allá en la desconexión es otra cosa. Pero Mm, siempre estamos teniendo pensamientos acerca de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Cuando yo empiezo a darme cuál es la calidad y el contenido de mis pensamientos, solamente de esa forma es que puedo empezar a modificarlos, ¿cierto? Y hay técnicas muy mm, fáciles, incluso esas sí las pueden buscar en ChatGPT, honestamente. Por ejemplo, pueden utilizar algo que se llama el diálogo socrático. El diálogo socrático es algo que uno les enseña cuando uno está haciendo terapia cognitivo-conductual para uno aprender a cuestionar sus propios pensamientos. De 1 a 100, ¿qué tanto me creo este pensamiento? Y lo escribe, tanto, tanto. ¿Desde qué otras perspectivas podría ver esto que estoy pensando? Porque a veces creo que lo que yo pienso es una verdad absoluta y no, mis queridos, no es una verdad absoluta, ¿cierto? Siempre hay otras formas de ver lo que yo estoy pensando. ¿M? Sin ujú, cómo, cómo podría ver una persona diferente a mí esta situación, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden buscar, por ejemplo, el diálogo socrático y el diálogo socrático son preguntas que los llevan a reflexionar sobre ustedes mismos y sus pensamientos. Y cuando ustedes se dan cuenta, cuando son juiciosos con eso, se dan cuenta que sus pensamientos no tienen validez, que no son la verdad absoluta, que puede que simplemente sea un pensamiento, porque ¿qué es un pensamiento? Es una idea, pero no es una verdad sobre ti. Necesito aprender a cuestionarla, a reflexionarla. Necesito aprender a tener un diálogo mucho más, ¿cómo decirlo? Como menos crítico, ¿cierto? Menos impositivo. ujú. Tampoco es que te vas a decir las cosas más positivas del mundo, porque eso a la mente de primera instancia no lo va a aceptar, ¿cierto? Pero sí un diálogo más. Ah, bueno, otra pregunta que hay dentro del diálogo socrático es, ¿qué le dirías a, una, a un amigo tuyo que esté pasando por la misma situación? ¿Cierto? Mm, No, pues que, sí, no sé, eso yo para ir lo a he la- aplicado un montón. Sí. Ujú, Exacto. Entonces, si se lo dirías a esa persona así, dítelo a ti mismo de esa forma dentro de tu diálogo interno, ¿no? Todo va a estar bien, vas a ser capaz con esto, va a funcionar. A mí, honestamente, si algo me ha salvado la vida, es que yo aprendí a dominar mi pensamiento de tal manera que cuando escucho un pensamiento que me quiere dañar, yo inmediatamente digo, venga, espera un momento, espérate un momento, porque esto no me está haciendo bien, y lo cambio. O, por ejemplo, las personas que tienen muchos pensamientos en bucle negativos, o por ejemplo, cuando una persona viene y me dice, Steph, no dejo de pensar en mi ex, ¿qué hago? Me estoy enloqueciendo. Entonces yo les digo, ok, primero que todo, tú no vas a pelear con tus pensamientos porque eso es una muy mala idea, porque lo que te persistes, a lo que te persistes, perdón, a lo que te resistes, persiste. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a cambiar tu atención, por eso tan importante la meditación, porque la meditación te ayuda a cambiar la atención de un lugar a otro con mucha facilidad. Entonces yo les digo, ok, supongamos que vas de camino para el gimnasio, ¿cierto? Y te llega un pensamiento del pasado de tu exnovio en una situación en la que te dijo que bla, 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 ¿cierto? Tú lo primero que tienes que darte cuenta es que ese pensamiento está ocurriendo ahí en tu mente, primero. Y segundo, tú vas a desviar esa atención a otra cosa porque la mente no puede pensar en 2 cosas al mismo tiempo. Entonces yo les digo, entonces inmediatamente en voz alta vas a empezar en voz alta o mentalmente a a decir por su nombre todo lo que veas en tu entorno. Entonces, por ejemplo, televisor, computador, bolsa, baño, no sé, gafas, celular. Cuando tú desvías tu atención a otra cosa, tu cerebro es como que, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? Él no entiende qué pasó, pero eso que estás diciendo realmente no tiene importancia y no tiene la capacidad de dañar. Cuando tú aprendes a hacer eso con tu pensamiento, a desviar la atención de un pensamiento que te está haciendo daño a otro que no tiene ninguna carga emocional, es más fácil que tú conduzcas tu pensamiento, ¿sí? Cuando tú aprendes a conducir tu pensamiento, literalmente aprendes a conducir tu vida, porque como piensas, sientes y como sientes, te comportas, ¿cierto? Entonces, si aprendo a pensar ujú. bien, siento bien y me comporto de una manera congruente, pero si pienso mal, me siento mal y el comportamiento va direccionado a lo mismo. Claro, yo por ahí he escuchado que a veces sufrimos más por lo que pensamos de las cosas que en realidad las cosas. Y me imagino que esto es cuestión de práctica también. En un día no vamos a controlar esas emociones y esos pensamientos. Eso es cuestión de ser conscientes y tratar de practicarlo todos los días, ¿cierto? Es un hábito.
Es como cepillarse los dientes. Es como, siempre para mí el mejor ejemplo es como ir al gimnasio. Sí, tú no vas al gimnasio y en una semana dices que ya, es que, ay, mira, me salió el tríceps. No, tú tienes que ir un tiempo para que ese tríceps se note, pero además no es que dejes de ir y ya, ya, ahí me quedó el tríceps marcado el resto de la vida. No, es una constante. Y así es con el pensamiento, con el cerebro, porque el cerebro también se entrena. Hay que tenerlos como un hábito. O sea que hay herramientas para los que nos están escuchando y de pronto están pasando por una ruptura o quieren comenzar a tener relaciones más saludables o quieren trabajar en sí mismos, si están solteros o solteras, hay cosas que se pueden hacer. Y a veces lo que tú decías, Steph, no podemos solos. Cuando hablaba con una psicoanalista hace un tiempo, hace unas semanas, y decía lo siguiente, a veces cuando nos duele una muela, no esperamos 2, 3 años para que el odontólogo nos vea. Vamos, pedimos una cita inmediatamente porque es un dolor que está ahí, es una constante y va a terminar afectando todos nuestros dientes. Entonces, creo que a veces si estamos incómodos con algún dolor emocional o como estamos llevando las relaciones o como nosotros nos estamos presentando a las relaciones, hay que empezar a pensar en esas herramientas que me imagino que hay de muchos tipos. Ahorita estamos hablando de tapping, estamos hablando de meditación, de psicoterapia, terapia cognitiva conductual. Así que hay muchas opciones. Lo importante es hacer eso consciente y actuar. Creo que eso es algo que me deja esta conversación contigo. ¿Algún mensaje final, alguna reflexión que le quieras dejar a una persona que quiere empezar a construir mejores relaciones, que quiere de pronto transformar su estilo de apego, que quiere mejorar su relación, si de pronto está pasando por una crisis y siente que hay amor, pero que hay algo que no les permite avanzar y es de pronto diferencias en sus estilos de apego o es algo interno que viene de la autoestima? ¿Qué podrías decirle? Lo primero, como te lo decía ahorita, Andrew, es reconocerlo. El primer paso para sanar es reconocer que tengo una herida, ¿cierto? Primero. Y segundo, siento que, ¿sabes? Tus relaciones van a cambiar cuando tú cambias contigo, ¿sí? No van a cambiar solamente con los otros. Cuando tú cambias contigo, inmediatamente las relaciones con el otro cambian y además, digamos que sanar tu estilo de apego no solo transforma cómo amas, sino que transforma cómo te amas. Esa es la primera transformación que hay que hacer. Cuando yo transformo mi relación conmigo, o sea, inevitablemente se transforman las relaciones con los otros. Así que empiecen por ustedes cuanto antes. Busquen herramientas, la terapia, mm, lectura. La lectura también ayuda mucho a cambiar algunas cosas, creencias, patrones. Escuchen podcasts. Si no pueden ir a terapia, porque yo sé que no todo el mundo tiene acceso a la terapia, información como esta. Entonces, ustedes tienen mucha información. Entonces, ¿qué herramientas pueden utilizar? Por ejemplo, en mi Instagram yo les doy secuencias de tapping para sanar cualquier cantidad de temas. También tengo un podcast en los que les hablo literalmente de temas psicológicos, donde si ustedes escuchan, literalmente escuchar ese podcast es como ir a terapia, ¿m? Porque además al final de cada podcast les doy una herramienta para que puedan practicar ustedes en sus casas. Entonces busquen también, busquen informarse, no se queden ahí solamente como, ay, sí, yo tengo esto, pero ok, ¿qué puedo hacer para esto? O se ponen la 10 y empiezan a transformar la relación con ustedes. De todas formas, recuerden que siempre empieza adentro y el amor seguro comienza en ustedes. Muchas gracias, Steph. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, por vernos y nos vemos el próximo viernes. Un beso grande.